La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar cada uno desde nuestras casas por la restricción que hay en la pandemia. Vamos a acompañarlos el ingeniero Óscar Lozano, economista Óscar Lozano, María Jimena Charri, comunicadora social. Próximamente se vinculará al grupo Alejandro Velandia, quien les habla Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Bienvenidos a Panorama Económico y hoy pues vamos a tratar importantes temas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel distrital, especialmente los relacionados con los temas de Estados Unidos, cómo influye la economía norteamericana, los temas que allí se están tratando en la Reserva Federal, las políticas, especialmente la política monetaria que está implementando la Reserva Federal de Estados Unidos, haciendo una política monetaria expansiva que permita a la economía norteamericana pasar esta crisis tan difícil, peor que la crisis de los años 29 y 30, peor que esa Gran Depresión, y también lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Para ilustrar estos temas, iniciemos con nuestro economista Óscar Lozano. ¿Cómo ve el panorama internacional, colega Óscar Lozano? El mundo gira alrededor de todo lo que se ha venido presentando de esta situación económica bastante crítica, de depresión, digamos, de una situación muy preocupante. Pero miremos que Estados Unidos está mirando y está buscando alternativas por parte principalmente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de inyectarle más recursos a la economía norteamericana. Y también vale la pena señalar otro punto que me parece a mí importante, es el papel que están jugando los bancos centrales en el mundo, principalmente los bancos europeos. Mire usted una cosa, que desde décadas pasadas, cuando surgió el Banco Central Europeo, a raíz del Tratado de Maastricht, que dio como resultado la unión monetaria, la unión del euro, ¿no? Eso básicamente sirvió para que se unificaran los criterios monetarios, se pusiera en marcha una disciplina monetaria y financiera. Pero hoy en día podemos señalar que se han emitido más de 19.000 millones de euros. Se ha venido buscando la posibilidad de emitir un euro digital, miren ustedes, para ser utilizado por los ciudadanos en dispositivos electrónicos, caso de las tabletas y de los celulares. La presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, ha buscado, digamos, poner en marcha un plan de emergencia para adquirir activos públicos que tienen un promedio, un alcance de 750.000 millones de euros y que entrarán en vigor a finales de este año, entre noviembre y diciembre. ¿Esto para qué? Para tener una mayor fluidez, mantener un mayor respaldo económico y financiero, de que esa compensación de la emisión de bonos en el mundo económico, en Europa más exactamente, busque que la gente tenga un respaldo, digamos, monetario. Y algo que me parece a mí importante es que las tasas de interés en Europa, fijadas principalmente por este banco, son prácticamente interés 0%. Es decir, lo que busca el banco es reactivar la economía. Lo que busca el banco es bajar los créditos, las tasas de interés, para que la gente a su vez tenga mayores ingresos, mayores recursos monetarios, pueda demandar, tenga mayor poder adquisitivo y lógicamente que eso le va a permitir irse reactivando poco a poco a la economía. Eso me parece a mí un punto fundamental que es necesario dejarlo muy claro en ese momento, a diferencia de lo que está pasando en América Latina, donde las tasas de interés son más altas, en el caso colombiano, donde cada día se aumenta la deuda externa, y eso pues lógicamente que nos preocupa en todos los países del área, el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de Argentina, de México y otras naciones importantes, porque lógicamente que se tiene una visión económica
muy distinta. Se tiene es que hay que jugar, los banqueros juegan con las tasas de interés, quieren aumentar más las tasas de interés, cuando nos damos cuenta que hay que bajar las tasas de interés. Es un mandato también, inclusive una posición de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que busca es mantener, digamos, un comportamiento de las tasas de interés a la baja para no seguir generando más descalabros económicos y financieros. Perfecto. Entonces les estaba comentando que hay un resumen muy importante del comentario del profesor Lozano. Dos elementos. Uno, que los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos, han bajado la tasa de interés, y para el caso de Europa pues está en cero y en algunos casos está por debajo. ¿Eso qué permite? Permite reactivar, pero lo menos inyectar permanentemente a la economía recursos más baratos para que las empresas, los emprendedores, las familias, los proyectos que va a realizar la gente tengan un costo más económico. Eso permite la reactivación. Si se suben las tasas de interés de colocación, repito, hay tres tasas de interés: la de referencia de los bancos centrales, la de intermediación, que es la que se ganan los banqueros o los intermediarios del crédito, y la de colocación, que es la que finalmente se paga por el uso de ese crédito. En la medida en que estos recursos se abaratan, tienen menos costo, tiene mayor posibilidad la economía de reactivar. Eso es lo que el profesor Stiglitz lo manifestó en alguna oportunidad, que había la necesidad de que Europa no siguiera el ejemplo, porque Estados Unidos en muchas ocasiones le dijo a la Unión Europea de que mantuviera, pues obviamente, unas tasas de interés no negativas ni que llegaran a cero, y segundo, que no podía hacer emisión. Y Europa entró realmente en una recesión, o sea, se incrementó la recesión económica, y esta situación generó las tasas de desempleo tan grandes que ha tenido Europa. Pues se elevó la tasa de desempleo, especialmente en jóvenes, por encima del 21%. De tal manera que Europa cambia su política monetaria a una política monetaria expansiva y baja las tasas de interés. Esos dos elementos le han permitido, antes de la pandemia y en desarrollo de la pandemia, con los 750.000 millones de euros, empezar a mitigar, a manejar la emergencia. En la medida que no suba las tasas de interés y le inyecten recursos a la economía, son dos razones fundamentales. Y pues desde luego, este es un elemento fundamental para que podamos entender cómo funcionan las economías en Europa y acá en Colombia. Aquí la semana pasada se realizó un evento importante, el análisis de la solidez del sistema financiero. Y aquí los bancos pues no aceptan mucho que el Banco Central de la República inyecte a la economía recursos en su conjunto. Ellos prefieren que sea primero a través del sistema financiero, y esta intermediación en algunos casos no es efectiva porque no llega rápidamente a reactivar la economía colombiana. Entonces esta es una razón que hay que sustentarla muy bien, porque el Banco de la República, además de que tenemos una deuda muy grande, el banco puede inyectarle recursos a la economía colombiana y obviamente evitar que siga creciendo el endeudamiento. Son dos conceptos muy importantes que hay que diferenciarlos, y aquí en La Voz del Derecho y en Panorama Económico, a la luz de la teoría económica, estaremos todos los programas explicando cómo funcionaría o cómo funciona la política monetaria expansiva del Banco de la República. María Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para todo nuestro equipo, para el doctor José Gregorio, para todos nuestros oyentes. Tengo una pregunta para Alejandro, y es la siguiente. Las acciones de Tesla han dado un rendimiento del 229%. Quiere decir entonces que sería un buen momento para invertir en acciones de Tesla. El año pasado estaban como alrededor de $200 por acción, este año está como en 1.370 y pico. ¿Qué opinas, Alejandro, de esta inversión? Alejandro, bienvenido también a Panorama Económico, y también le damos la bienvenida al ingeniero civil Ricardo Williams, que está desde Santiago de Chile, que nos va a acompañar hoy para hablar del tema tecnológico, cómo la virtualidad nos va a transformar, nos está transformando, y obviamente el teletrabajo llegó para quedarse. O sea, ya realmente hay que mejorar, hay que legislar para que se mejoren las condiciones laborales de las personas que están haciendo el teletrabajo, y obviamente empezar a ver horizontes distintos frente a todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, las administraciones, los gobiernos abiertos. Todo eso estaremos trabajando con el ingeniero Ricardo Williams. Le doy un saludo muy rápido al ingeniero Ricardo Williams, está desde Santiago de Chile,
y posteriormente Alejandro Velandia para que le dé respuesta a la pregunta muy importante de María Jimena Charri. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a La Voz del Derecho en Panorama Económico aquí en Colombia. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación y nada, muchas gracias por estar acá y compartir un poco de tecnología y todo esto que nos pasa en tiempos de pandemia y la nueva normalidad. Hoy día el mundo cambió y tenemos que aplicar tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, básicamente. Perfecto, ingeniero. Más adelante estaremos conversando de un importante evento que se va a realizar justamente en estos temas de tecnología. Pues ya hemos comentado, Ricardo Williams es ingeniero civil, tiene también estudios de posgrado en computación en la Universidad de Chile y ha trabajado en distintas firmas a nivel internacional y ahora en Chile pues maneja su propia firma en materia de tecnología. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cuál es la respuesta frente a este incremento en el precio de las acciones de Tesla? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas. Hay una cosa muy importante, María Jimena, en base a la pregunta que hacía sobre Tesla. Recuerdo mucho que antes de la crisis del 2008, eso fue 2006, 2007, se hablaba mucho de la proyección de esta compañía como una gran innovadora en el sector automotriz, porque pues obviamente venía trabajando en el sector de tecnología, más especialmente en el tema de autos eléctricos, con la nueva tecnología que es cero emisión y que obviamente traía muchos rendimientos también. Los que invirtieron en ese momento, como lo comentaba en unos programas anteriores, pues obviamente tuvieron muy buenas ganancias porque la acción, recordemos, está por encima de los $500. Entonces, obviamente, el que hubiera invertido, por ejemplo, $10,000 y en este momento, pues sería rico porque pues 500 veces el valor invertido, ¿no? Entonces, son importantes este tipo de acciones y resulta que en esta crisis estamos viendo algo atípico, que el índice Nasdaq, que recordemos es el que agrupa en la bolsa de los Estados Unidos a las tecnológicas, en cambio de caer, ha incrementado su valor. Y esto debido a que obviamente las nuevas tecnologías son las que están ayudando a que el mercado se siga sosteniendo, más que todo el tema de consumo, el tema de conectividad, el tema de información, pues no por nada uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, aparte de que ya no tiene gran parte de su fortuna en Microsoft, la tiene diversificada en tecnológicas. Gracias a esto hoy en día tiene $120 mil millones en su haber. Esto no es que tenga el dinero por allá guardado en unas bóvedas, ¿no? Porque es que muchos dicen, no, oiga, entonces ¿por qué no coge la mitad de la plata y la dona? Sino que es que obviamente tiene el dinero representado en acciones que son la estructura de una empresa. Esto hay que explicárselo a los oyentes, porque muchos cuando hablan de que hay que quitarle la riqueza a los ricos para dársela a los pobres, pues obviamente tienen que mirar la estructura de cómo funcionan los negocios y cómo están compuestas las empresas. Obviamente, una de las cosas que sí le critican a él es que por qué volvió su fortuna una fundación, para precisamente poder generar a través de esto exenciones. Eso sí ya es una cosa distinta que se debe mirar. Precisamente mirando los indicadores más importantes en la bolsa de los Estados Unidos, hablábamos de que en esta crisis que es tan fuerte, recordemos que el freno económico, por ejemplo, que tiene Estados Unidos es de más del 30% del Producto Interno Bruto con respecto al año anterior. O sea, el freno económico es muy fuerte. Ese freno económico creo que no se veía desde la crisis del 29 o antes. Claro que la crisis del 29 es muy distinta a esta porque pues, el tamaño de la economía de Estados Unidos en ese momento, a este momento, pues son dos cosas muy distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que en la crisis del 2008 hubo un freno económico mensual del 6 al 7% del Producto Interno Bruto. Estamos mirando que el último mes registramos un freno económico de más del 30%. Muchos criticaban a Donald Trump que por qué no cerraba la economía de Estados Unidos. Esto es lo que genera la economía de Estados Unidos. Recordemos que la economía es el intercambio de bienes, productos y servicios a través del dinero. Porque es que muchos piensan, no, que es que ¿por qué no emitimos y emitimos? Si un país emite moneda y no tiene productividad, esto genera inmediatamente inflación. Eso es una correlación que se da. Estados Unidos, ¿por qué se puede dar el lujo muchas veces de emitir dinero sin tener muchas veces un aparato productivo fuerte? Hablo del sector productor exportador, porque Estados Unidos, recordemos, está en déficit comercial. Entonces, ¿qué es lo importante? Ellos pueden hacer esto, y una cosa que le quería contestar precisamente a un senador que lo tuvimos hace dos semanas,
Nosotros no podemos hacer lo mismo de la Reserva Federal de Estados Unidos ni lo mismo del Banco Central del Reino Unido. ¿Por qué es distinto? Porque es que ellos son monedas cestas de reserva a nivel mundial. Son monedas en las que muchos capitales se refugian. Entonces a ellos a veces, por ejemplo en el caso del dólar, les conviene emitir más moneda porque obviamente es el dinero circulante en el mercado, y si obviamente hay buena circulación del mercado también presenta muchas facilidades. Nosotros no tenemos una moneda de ese tipo. El caso de Alemania con la zona euro, Alemania es muy fuerte por su productividad. China es muy fuerte con su yuan, pero por su productividad. Más sin embargo, ¿qué hacen los chinos? Coger su moneda y jugar con ella para ponerla bien barata, y poniendo bien barata su divisa, ¿qué es lo que hace? Hacer que las empresas chinas compitan a nivel internacional con precios más bajos. Y teniendo precios bajos, pues ¿quién compite con los chinos? Fuera de eso, que los chinos se están quedando con la tecnología del planeta. No para nadie es un secreto que las empresas que quieren irse a producir a China tienen que abrir gran parte de su reserva, sus secretos corporativos, sus patentes, cosa que los chinos obviamente están aprovechando, se están quedando con eso, están cogiendo economía de escalas y se están quedando con gran parte de la productividad, ciencia y tecnología. Una de las cosas importantes... Alejandro. ¿Sí? Sí, para dar paso a nuestro invitado hoy, más adelante vamos a seguir con el análisis de los otros indicadores. Ingeniero Ricardo Williams, queríamos comentar un tema que es justamente que Alejandro lo está tocando, el de la tecnología. Usted que tiene su empresa a nivel latinoamericano en tecnología, ¿cómo puede incidir este tipo de manejo tecnológico en las empresas, en todos los sectores, especialmente en esta etapa de resiliencia, de cómo los países, las ciudades tienen que recuperarse en esta pandemia con el uso de la tecnología? ¿Cómo podríamos conceptualizar esto, ingeniero? Buenas tardes y sigamos en este análisis que es bien importante sobre la tecnología y el desarrollo en esta pandemia que estamos viviendo. Perfecto, sí, bueno, antes de la pandemia, a nivel mundial y latinoamericano, lo vimos en Chile, en Colombia, en México, había un programa de transformación digital de las organizaciones, de las empresas, que tomaba entre 2 y 5 años, o sea, de aquí al 2025, las empresas iban a estar digitalizadas. Pero llegó la pandemia y hoy día eso hay que hacerlo entre 2 y 5 meses. O sea, si no hay cambios rápidos, las compañías mueren, y lo estamos viendo en todos los mercados, en el mercado financiero, en el mercado de transporte, en la misma infraestructura. Entonces, el primer mensaje es prepararse para salir adelante con lo que es digitalización. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, hoy día vemos que los bancos, para tomar un nuevo servicio, uno tiene que ir a la sucursal del banco y enrolarse. Algunos más modernos ya están teniendo soluciones en el smartphone, mostrar su cédula de identidad, enrolarse y hacer un trámite en forma remota sin asistir. Hoy día vemos que en varios países de Latinoamérica los subsidios, el tema de fondos de pensiones o aportes del Estado a los ciudadanos más vulnerables, lamentablemente tienen que ir a hacer el trámite físico. Bueno, ese es un gran mundo que se llama identidad digital. Por otro lado, la forma de trabajar cambió. Antes íbamos 5 veces a la oficina y hoy día podemos hacerlo en forma de teletrabajo. Pero, ¿qué significa teletrabajo? ¿Cómo están las regulaciones? ¿Cómo hacemos que la tecnología, la videoconferencia sea amable? Vimos a principios de año, cuando partió la pandemia, muchas compañías de videoconferencia fueron atacadas con temas de seguridad, no solo en el trabajo, en la educación, en la salud. Entonces, hoy día el propósito principal es poder normalizar una organización resiliente, ya sea a nivel de gobiernos y sector privado, para poder establecer mecanismos de soportar nuevas crisis. Antes no estábamos preparados y hoy día la vivimos sobre la marcha. Ese es el principal desafío. Tengo una pregunta para un evento que van a hacer ahora a nivel internacional sobre infraestructura. Este evento, ¿cuándo lo van a hacer? Obviamente es un seminario internacional virtual. ¿En qué fecha van a hacer este evento? Y obviamente, ¿qué países están coordinando este evento sobre infraestructura? Que va a ser muy importante para las ciudades, para los gobiernos a nivel departamental y municipal, en materia de todo lo que tiene que ver con ciudades y gobiernos inteligentes. Sí, por supuesto. Este evento se llama Evento de Infraestructura Virtual de Latinoamérica, que originalmente se hacía físicamente, pero como no podemos esperar, se empezó a hacer virtual a partir de este año. Son los primeros días de septiembre, del 2 al 4 de septiembre es virtual. Después vamos a compartir el link para que lo puedan ver. Participan ministros de los principales países, participa Ángela María Orozco, ministra de Transporte de Colombia, participa el ministro de Obras Públicas de Chile, participa de la ANI de Colombia,
la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, también del mundo privado, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gerente de infraestructura, Goldman Sachs, importantes actores, como vicepresidente de infraestructura, Eduardo Holgado. Entonces, hay un panel muy importante de presentación de obras de infraestructura de cara a mejorar el desarrollo sustentable de la región y, por supuesto, los que van a participar, actores del sector privado y del sector público que quieran aportar en negocio. Hoy en día, por ejemplo, la ANI en Colombia, como un dato importante, anunció hace un par de días que tiene 50 billones de pesos en CAPEX para todo lo que son los proyectos de infraestructura 4G y 5G. Eso quiere decir temas de carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera. Entonces, ¿cómo agregar infraestructura, pero con una mirada resiliente y tecnológica? Ya vivimos un poco la experiencia de la pandemia y tenemos que conectar no solamente lugares geográficos, sino las personas, y ahí la tecnología juega un papel muy importante. María Jimena tiene una pregunta para nuestro ingeniero invitado. Muy buenas tardes, ingeniero Ricardo Williams. Quería preguntarle cómo hace Chile la regulación a las plataformas tecnológicas. ¿Tienen regulación? Sí, hoy día, por ejemplo, para efectos de regulación de lo que es infraestructura, existe un ministerio, que es el ministerio encargado de... El Ministerio Interior, por un lado, vela todo lo que es seguridad informática, seguridad física, infraestructura crítica. Y hoy día interactúa muy bien, hay un centro especial que se llama el CECIR, Centro de Incidencia ante Eventos. Antes eran eventos digitales como ataques de phishing, etcétera, pero hoy día también ataca la infraestructura crítica. Por ejemplo, vamos a empezar a verlo lamentablemente en Latinoamérica, cosas que pasan en otros continentes, como por ejemplo la compañía eléctrica, le hacen un blackout, pero no es que falló, sino que es un ataque. Entonces, el ataque a las infraestructuras críticas como agua, energía, etcétera, es parte de una organización que se preocupa de eso. Así como antiguamente existían los centros de cómputo y de redes, especialmente en la parte de telecomunicaciones, hoy día tienen centros de defensa de infraestructura crítica. Y eso se están organizando mucho y yo creo que va a ser un tema interesante en este evento también, comentar de eso. Perfecto, ingeniero. Entonces, y la próxima semana le prometemos a nuestra audiencia que estará con nosotros también Francisco desde Londres, que es uno de los coordinadores de este evento internacional en el cual va a estar Colombia. Como usted lo acaba de decir, estará la ministra de Transporte, estará también el presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura, la ANI, de tal manera que es un evento que va a tener mucha repercusión en Colombia y en todos los países del área. Para que pueda seguir con su agenda, ingeniero Ricardo, entonces la próxima semana volveremos a conversar de este importante tema de la infraestructura y todo el tema de la tecnología al servicio del desarrollo de estos países. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que nos están escuchando. Agradecido de participar y bueno, si nos conectamos los países, mejoramos Latinoamérica. Así que muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muy buena tarde y seguiremos en contacto la próxima semana. Gracias, Alberto. También ha ingresado con nosotros Cristóbal Padilla, que es administrador de empresas, exalcalde de la ciudad de Ciudad Bolívar, de la localidad de Ciudad Bolívar, es el presidente de la Asociación de Politólogos de la Universidad de Salerno de Italia, y también nos va a dar un saludo y un evento que también se va a realizar aquí en la ciudad de, pues como epicentro, la universidad, la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, va a hacer un evento internacional sobre pandemia, economía y política, con importantes panelistas de México, de Italia, de Colombia. Buenas tardes, Cristóbal, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Luis Alberto Ávila, muy buenas tardes, gracias por ofrecernos este espacio para comunicar la iniciativa que acabas de mencionar. Un saludo a los panelistas aquí presentes y a María Ximena Charri, que está aquí también presente. Bueno, te cuento que sí, efectivamente, pues aquí en Colombia, a partir del convenio de la Universidad de Salerno con la Universidad Católica, los egresados hemos constituido una asociación, ASUNISA, Asociación de egresados y estudiantes de la Universidad de Salerno, de la maestría. Y hemos tomado iniciativa, tenemos dos tareas muy claves. Lo primero es que estamos editando una revista de ciencias políticas que se llama Revista Síntesis. Ya sacamos la primera edición, vamos para un número especial que sale también este año, que entre otras cosas, todas las autoras de los artículos son mujeres. Y además estamos en una tarea de ir promoviendo
digamos, el debate, el diálogo, especialmente en un momento como esto que estamos viviendo un fenómeno bastante contundente de una crisis que ya venía, indudablemente, en otro eje, por ejemplo, la crisis de la democracia, que ha sido elemento de discusión mundial, y se suma esta crisis pandémica y nosotros consideramos que tenemos que jugar un papel también en medio de este debate, de entender todos estos fenómenos. Es un momento, podríamos decir, de la ciencia y fundamentalmente de la ciencia política para mirar qué caminos o qué norte cogen unas circunstancias de estas que, entre otras cosas, nos muestran fundamentalmente un escenario de incertidumbres. Entonces, como nos decía un profesor, cuando hay incertidumbres, cuando hay problemas, realmente hay un problema, no se sabe qué hacer, son dilemas. Entonces, la tarea es, en medio de este dilema, qué podemos hacer, las rutas que podría coger las sociedades del mundo y en particular América Latina y Colombia, que por supuesto tenemos un acumulado de crisis que hoy está en la punta del iceberg, toda la situación que estamos viviendo en el territorio colombiano. Entonces, con respecto al seminario, un seminario internacional centrado en economía, política y pandemia. Será el 16 y 17 de septiembre. Lo vamos a hacer en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública que dirige el doctor Pedro Medellín, la Universidad de Salerno, en cabeza de su coordinador en América Latina, que es el doctor Antonio Escocosa, y la Universidad de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también va a estar presente, y por supuesto la Asociación de Egresados y Estudiantes de la Maestría. Son como 3 sesiones que vamos a desarrollar. La primera tiene que ver con todo el tema de geopolítica y pandemia. La segunda sesión está relacionada con economía y política, y una tercera sesión que tiene que ver con la política y toda la crisis sanitaria que estamos viendo. Entonces, esperamos pues contar también con la participación de muchos de ustedes en este espacio. Perfecto, Cristóbal. Es un evento que estaremos conversando en los próximos programas también de este evento, en la medida que ustedes vayan reconfirmando la agenda y los panelistas que van a estar en este evento académico internacional que ustedes están coordinando con la universidad, como lo expresa la SAP, la Universidad Salerno de Italia y la Universidad de México. Entonces, seguiremos en contacto y también entre pues esos conversando. panelistas está usted, Luis Alberto Ávila, en representación de nuestra asociación en ese evento. Muchas gracias. Sí, estaremos, con mucho gusto, estaremos presentando una ponencia en este evento y compartiendo. Pero vamos a tratar unos temas también locales. Usted fue alcalde de Ciudad Bolívar, para ya hacer un sesgo ahí pequeño. ¿Cómo está viendo el panorama ahora que vamos a trabajar, panorama local? Entonces, no sé si nos puede acompañar unos minuticos, abordaremos este tema local en unos minutos, ¿le parece? Ok, mucho gusto. Listo, con eso conversamos de unos temas locales. Alejandro, continuamos con el panorama nacional en Colombia y los indicadores más importantes para hoy. ¿Cómo están los indicadores, especialmente en las empresas que naturalmente están golpeadas por la situación, como los bajos precios del petróleo y los bajos precios en algunos minerales y materias primas que afectan la cotización en el mercado de acciones en Colombia? Alejandro. Sí, hay una cosa muy importante que quería retomar, recuerdo la pregunta de Jimena, porque es importante pues terminar aquí el enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Tesla? Hablaba de los $500 y estos $500 precisamente se dieron a principio de año, ¿sí? Entre febrero, marzo y abril estaba en $500 y recordemos que hoy la acción está cerrando en los $1,625. Está subiendo el 4.55%. Estaba hablando que a principios de año y en el 2006, en el 2007, fue cuando se estaba vendiendo la primera emisión. Y obviamente eran acciones que comenzaban a $1 o $2, pero era muy interesante precisamente cotizar. ¿Por qué? Porque es la tendencia, lo que se viene. Y obviamente, pues esa persona ya se invirtió a $1 o a $2 en un fondo, en un ETF, sobre tecnológicas, pues no tendría $10,000 y empezó con los $10,000, sino que tendría 1.600.000, ¿no? Invirtiendo precisamente solo $10,000. Prácticamente se incrementó
pues más de 1000%, más de 10.000% prácticamente. Esta acción es una buena tendencia. ¿Qué es lo que están mirando muchos empresarios? Que empresario que no se mete en la tecnología puede estar perdiendo su mercado. No por nada, precisamente compañías como Amazon, que hoy en día viene creciendo mucho y ya próximamente la vamos a ver en el top 10 mundial, dentro del rango de las compañías con más ventas en el mundo. Esta es una compañía que no solo se quedó con ventas en el sector de comercio electrónico, sino que también empezó a invertir en entretenimiento con Amazon Prime, empezó a invertir también en supermercados, teniendo precisamente un generador propio de producción, está creando marca propia, como lo comentaba en otros programas, lo que hace el éxito aquí en Colombia, que ya crea muchos productos con maquila y les mete marca propia. Entonces son importantes estas cosas de las de tecnología, aunque la tecnología tiene algo en temas de inversión que puede ser muy sensible. No todas las empresas que se crean de tecnología, todas salen adelante, son muy poquitas. Recordemos la crisis de las .com, 1998, 2000. La mayoría de estas empresas se quebraron. Las sobrevivientes, Google, Amazon, de los casos exitosos, pero hubo muchas otras que se quebraron. Había también mucha compañía japonesa que estaba pues a la vanguardia, no están hoy en día en el mercado, desaparecieron. Entonces hay que mirar dos cosas. Tenemos que estar con la tendencia de qué es lo que está sucediendo, pero tenemos que mirar bien el posicionamiento, porque muchas de estas junior, si no son más del 90%, pues no logran a tener éxito. No sé si con eso contesté muy bien a la pregunta que me estaba haciendo María Jimena Charri. Y hay otra cosa que también es una invitación, perdón, quiero continuar. Hay una cosa que quería continuar, es que si nosotros queremos desarrollo en este país, nos toca es fortalecer sectores productivos, ya entrando a panorama nacional, que fue la pregunta que me estaba haciendo. Sí, más adelante tomamos panorama nacional. Pero, Jimena tiene una pregunta para nuestro invitado de hoy, para nuestro invitado Cristóbal Padilla. Sí, quería preguntarle, yo tuve la oportunidad de estar en Ciudad Bolívar, conozco bastante el territorio, Kiva, Mochuelo, incluso Sumapaz. Quería preguntarle a nuestro invitado Cristóbal Padilla, ¿cómo están los niños allá? ¿Cómo se ha visto el tema de educación? Porque allá no hay conectividad. O sea, la zona rural en Ciudad Bolívar, pues no hay redes, no hay suficientes redes. ¿Cómo está manejando la educación, el tema de educación, los niños? Bueno, gracias. Esa experiencia que tuvo Cristóbal allá en Ciudad Bolívar. Sí, en este momento podríamos decir que ando un poco descontextualizado del territorio, porque me encuentro fuera de Bogotá hace bastante ratico. Estoy en Barranquilla, un poco metido más en los temas de aquí de la ciudad de Barranquilla. Pero el tema, sí, pero el tema que tú preguntas es más que una realidad en Ciudad Bolívar, una realidad nacional. O sea, nuestra educación, además que tiene sus propias crisis desde el punto de vista de los contenidos que está abordando en su calidad educativa, ahora se le presenta un problema que tiene que ver con la parte digamos, tecnológica. Tenemos un atraso tecnológico bastante fuerte que hace difícil la accesibilidad educativa a muchos hogares del país y, por supuesto, fundamentalmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad colombiana, como el caso que tú presentas de Ciudad Bolívar, que es una localidad con grandes, digamos, tijeras de desigualdad y pobreza en este momento, bueno, históricamente y fundamentalmente en este momento. Entonces, la realidad es que hay una gran dificultad de accesibilidad desde el punto de vista tecnológico a muchos hogares y en particular con los efectos e impactos sobre la niñez. Sí, un tema, Cristóbal, que es interesante. En este momento, la Alcaldía de Bogotá, nosotros tenemos obviamente nuestro panorama distrital, nuestro panorama económico distrital, y antes de que usted se retire de nuestra comunicación, pues realmente la alcaldesa Claudia López ha lanzado un plan que todos ya lo hemos visto en distintos medios, que es el famoso Plan Marshall, un plan para hacer la recuperación económica de Bogotá en esta pandemia.
hay dos conceptos bien importantes. Uno es que ella plantea que ingresemos o que tomemos 11 billones de deuda, y muchas entidades territoriales pueden tomar ese camino, o sea, pues no lo pueden hacer, desde luego, con la anuencia del Ministerio de Hacienda. En el caso de Bogotá, por ser un distrito capital, tiene la potencialidad y tiene la calificación de riesgo para poder hacer ese nivel de endeudamiento. Pero naturalmente que ese nivel de endeudamiento lo acompaña la alcaldesa diciendo que hay una oferta para bajar industria y comercio a todas esas empresas que no, pues obviamente, que quebraron o que están en una situación económica difícil, y que se les va, de acuerdo a la disminución en ventas, se va también igualmente en un porcentaje a bajar el impuesto de industria y comercio. Pero también hace un anuncio a la alcaldesa que para las empresas de tecnología o las empresas de comercialización que han tenido éxito en este proceso de innovación, se le incrementará el impuesto de industria y comercio. Ya el presidente del Consejo, Carlos Galán, ha salido a plantear de que esta propuesta es básicamente quitarle estímulos a esos empresarios innovadores que han entrado en la era de la digitalización y que tienen que pagar más industria y comercio. Eso le representaría a Bogotá cerca de 2.500, 2.5 billones en estos próximos años. Entonces, es realmente una balanza. ¿Cómo se puede ver en los territorios? Por ejemplo, en Costa Caribe, ¿cómo se está viendo esta situación? Caen los impuestos porque la gente no tiene la capacidad de pago. Los alcaldes y los gobernadores no reciben a tiempo, por ejemplo, las regalías, o el sistema de participaciones también tiene problemas. ¿Cómo están viendo desde la Costa Caribe ustedes esta pandemia que se está viviendo en todo el país? Bueno, decía que toda una especie de discrasia se ha generado en nuestro territorio colombiano y en particular en las regiones, sobre todo las regiones de la costa atlántica, o costa caribe, perdón, que vienen con un historial de pobreza y retraso en materia de procesos de igualdad social, fundamentalmente. Entonces, hoy esta crisis, primero, está sintiendo los impactos de un poco más, se habla de más de 1.500.000 personas que han quedado en este momento sin empleo. En el caso de Barranquilla particularmente, se estima en este momento que hay un desempleo del 22% y que puede aumentar en el resto de los años a un 32%. O sea, el impacto es bastante fuerte. Además, por toda la situación de informalidad, nosotros en la ciudad de Barranquilla tenemos un indicador del casi el 60% y quizás un poco más de informalidad. Son, digamos, trabajadores independientes que en este momento están paralizados, no están produciendo y que están confinados en sus hogares. A eso no ha habido una respuesta, digamos, que permita aliviar esa condición. Entre otras cosas, todos sabemos que se viene impulsando el tema de la renta básica, pero lo que uno siente, ni siquiera los alcaldes que hoy están viviendo toda esta realidad abanderan la posibilidad de una iniciativa como la renta básica. Entonces, el escenario realmente es un escenario catastrófico en este momento y que se puede agudizar digamos, hacia el futuro en un escenario de post-pandemia. Lo ilógico frente a las medidas que se han tomado ha sido que el gobierno nacional ha priorizado la colocación de recursos, tema que creo que ustedes ya han abordado, hacia el sector financiero, con la idea de que esos recursos después puedan llegar a estos trabajadores independientes, pero hasta el momento lo que uno nota es que las figuras de colocación de crédito siguen siendo con las mismas exigencias en unas circunstancias ordinarias, como si no hubiera ningún tipo digamos, de situación de emergencia. Entonces hay una gran dificultad de accesibilidad a esos créditos por parte, por lo menos, de estos trabajadores independientes. Y por otro lado, una pregunta. La pregunta es, sí. Una pregunta que te iba a hacer con respecto a lo que estás hablando, y una respuesta ojalá que sea corta y concisa. ¿Cómo crees tú que se puede generar una renta básica, pero que sea sostenible?
Bueno, hasta ahora el planteamiento de la renta básica es de emergencia en este momento. Pues todos sabemos que los recursos para la renta básica están, ¿ya? Recursos digamos, del Ministerio de Defensa, que en este momento tiene, por decir, unos 10 billones de pesos, donde se ha gastado hasta ahora el 25% de esos recursos que están dedicados a suministros, equipos, en fin. Planeación Nacional tiene en el orden de unos 3.5 billones que tampoco han sido utilizados. O sea, hay una serie de recursos en este momento que están ahí, que no han sido gastados y que son la base sobre la cual se sostiene de que existen la posibilidad de usar 24 billones de pesos destinados a esta renta básica. Hasta ahora está planteado en la lógica de una renta básica de emergencia, pero habría que estudiar la posibilidad de una renta básica sostenible sobre la lógica de lo que se ha planteado de un derecho universal, para efectos Porque yo quería hacerte una complementación ahí, no sé tú qué opinas. Mira que muchos de los países que pueden hacer renta básica son los que han usado sus presupuestos de regalías o gran parte de impuestos en crear activos que generan valor a la nación o al país o a la ciudad. Por ejemplo, compañías energéticas, compañías transportadoras de gas, compañías generadoras de energía, compañías de agua, compañías que todo lo que tiene que ver con servicios, materias primas esenciales o servicios públicos primarios. Entonces, a través de esos fondos, precisamente compran activos productivos o generan activos productivos, como son esas grandes compañías. Por un lado, generan empleo, por otro lado, en base a su eficiencia financiera, también pueden generar precisamente esos fondos que lleguen a la nación, esas regalías, para que precisamente se pueda articular en seguir generando un aparato productivo y que va a ser positivo. O sea, la gente misma recibe, por ejemplo, los dineros del carbón, los dineros de los hidrocarburos, pero con un proceso que le hacen a través de compañías de las cuales provienen estos dineros. Mira el caso, por ejemplo, de Noruega. Noruega es uno de los países que puede hablar de rentas básicas, Emiratos Árabes es otro, porque precisamente diversificaron todo ese dinero de impuestos y todo ese dinero de regalías en crear activos de generación de valor. ¿Tú qué piensas de esto? Esto podría ser algo muy positivo, pero muchos están en contra de esto en Colombia. ¿Por qué? Porque dicen que el dinero se lo roban, no hay eficiencia financiera y le puede pasar algo parecido a lo que le pasó a PDVSA, que quedó con una carga de laboral muy grande, pero no tenía eficiencia de desarrollo de empresa por sectores. Bueno, Cristóbal, una pequeña interpelación. Alejandro se refiere a esto y es importante precisarle a nuestra audiencia. O sea, esa etapa de la bonanza de los commodities ya la pasamos. O sea, ahorita ya no se puede hablar de una bonanza porque estamos en una etapa de crisis, de pandemia, con precios de materias primas a la baja. O sea, la experiencia que hizo Dinamarca y ellos de crear ese fondo, lo hicieron cuando hubo una bonanza. En este momento de crisis, en el hoy y en el ahora, es distinto porque no hay una posibilidad de tener una acumulación de capital ni de petróleo, ni de carbón, ni de minerales. Ya no la hay porque los precios están por el piso o se están tratando de recuperar. O sea, ahora no tiene excedentes Ecopetrol, no tiene excedentes la minería, no tiene excedentes ninguna de esos sectores. Entonces estamos en una etapa distinta histórica y eso es lo importante de comentarle a nuestra audiencia. O sea, estamos en Cundinamarca y no estamos en Dinamarca, porque la diferencia es garrafal. O sea, nosotros no tenemos en este momento los recursos para crear esos fondos y establecer esas reservas para pensionados, que lo hizo Dinamarca y lo hizo en su momento histórico, cuando los precios de estas materias primas estaban en su punto más alto. Entonces, ahora nos toca ser creativos en nuevas fórmulas, que es la que están generando muchos economistas en el mundo, Piketty en Francia, Stiglitz en Estados Unidos, distintas tendencias. Aquí en Colombia ya entrevistamos al profesor Jorge Iván González, que es egresado de una universidad alemana, y que están planteando distintas alternativas. Una, tomar una parte de las reservas internacionales, o sea, algo realista, no pensando en crear un fondo de unas reservas que no hay, de unos excedentes que no hay, porque estamos en una pandemia en la cual estamos completamente abajo en el nivel de producción y en el nivel de precios mundial, porque estamos en un colapso mundial económico. No es solamente Colombia. Claro, perdón, ahí quiero complementar algo que es muy importante. Es cierto, no se puede exportar, no se puede exportar. Pero es para hacer termino la idea, ya le doy la palabra. Entonces, la idea central es esa, Alejandro, entender que estamos en un momento histórico específico, que no estamos en la época de la bonanza.
para que nuestra audiencia tenga muy claro eso. O sea, no le vamos a decir en este momento a Ciudad Bolívar que no podemos pensar en la renta básica porque tenemos primero que tener un fondo de reservas y unos excedentes para darle a Ciudad Bolívar, porque si no la gente se nos va a morir de hambre, vamos a tener una tragedia social. Eso es lo que está a portas. O sea, la gente está en las calles de Bogotá, en las calles de Barranquilla, pidiendo que le auxilien, que le den alimentos, que le den cosas para poder sobrevivir. Entonces, si se está pensando en la renta básica con más de 68 congresistas que ya firmaron este proyecto, tenemos que desde Panorama Económico contribuir a presentar propuestas realistas en Cundinamarca, en Colombia, para que con esas propuestas realistas, esa propuesta que en un programa anterior Iván Marulanda lo expresara, es una renta básica en principio por 3 meses y después de medio salario mínimo. Esa es la primera fase. Y lo comentábamos que en otros países también lo han hecho y lo están haciendo porque obviamente, como ahora sí lo expresa Alejandro, hay unos excedentes que lo supieron ahorrar en su momento, pero eso lo ahorraron en su momento y los están utilizando permanentemente para darle esos recursos en Finlandia, en diferentes países que tienen esas reservas y lo están haciendo. Yo creo que estamos en un plano convergente. Lo importante es ver el momento histórico. ¿De acuerdo, Alejandro? Sí, hay algo que yo quería precisamente para hacer un complemento de ideas, porque es que hay una cosa, lo que dice mi estimado colega es cierto, pero es que hay una cosa. Pasa como cuando una persona ha sido desordenada toda la vida financieramente y una persona que siempre hace bien y juiciosa la tarea. Me explico, hay países que siempre viven en déficit, siempre, es perpetuo. Hay países que en su modelo financiero y de desarrollo siempre generan superávit. ¿Qué es lo que quiere decir el superávit? Siempre viven generando ganancias sobre el sistema para generar un ahorro y sobre ese ahorro invertirlo precisamente en activos que generen valor. Porque estos países, recordemos que también eran muy pobres y no tenían economías desarrolladas. Hay países que también han estado en crisis, como el caso de Irlanda, que no subiendo impuestos solucionaron los temas, sino fue bajando impuestos, arreglando la corrupción, arreglando el gasto y el uso del dinero, de los dineros públicos y creando activos de valor y a su vez también atrayendo mucha inversión extranjera. ¿Por qué? Porque es que ¿qué es lo que puede suceder en este país que le ha sucedido a muchos países socialistas? Que esas rentas básicas se pueden quedar perpetuas, no van a ser estacionales y en el momento que se vayan a quitar van a haber muchas propuestas, pero hay que explicarle también a la gente, mi querido colega, que estamos en un país, precisamente usted lo ha dicho, que no tiene grandes ahorros ni no tiene grandes rentas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Empezar por tener un sistema juicioso financiero sobre el uso de nuestros activos, el uso de nuestro dinero y el uso de nuestros recursos, porque solo a través del buen modelo es que se llega al desarrollo, porque es que nosotros no nos volvemos ricos que porque nos encontramos una mina o una huaca o un pozo de petróleo si seguimos siendo despilfarradores. Si nosotros mismos no hacemos la transformación de nuestras materias primas y las vendemos con valor agregado, caso del café, que se nos cayó, caso del petróleo, caso del gas, caso del carbón, que Colombia es uno de los grandes productores a nivel mundial de carbón. Entonces, precisamente el llamado es a crear ese modelo, precisamente. ¿Y por qué hablo de los países que precisamente son los nórdicos? No hablaba de Dinamarca, sino hablaba de Noruega. ¿Qué es lo que hay que mirar ahí? Que ellos precisamente a través de ese modelo juicioso pudieron hacer eso. Emiratos Árabes no queda allá, queda en Medio Oriente, y en la zona más peligrosa del mundo lograron crear un sistema diversificado. Desarrollaron sectores como turismo, como sector financiero, como sector logístico, pero precisamente usando bien sus materias primas. Vendían barato sus materias primas en su sitio precisamente de desarrollo para que fuera un puente a nivel comercial mundial. Entonces hablo del juicio y es lo que hay que enseñarle a los oyentes, que es importante, que la matemática básica es importante, las sumas tienen que cuadrar, las restas tienen que cuadrar, porque el país precisamente, como lo decía mi estimado colega, el país no tiene grandes ahorros ni grandes bienes de capital para cogerse de ahí de una renta básica. Entonces nos toca hacer la tarea con juicio. Y hay otra cosa también muy importante. Colombia, gran parte de las reservas internacionales no las puede coger para gastárselas. ¿Por qué? Porque eso es como cuando una persona tiene un saldo en la cuenta de ahorros en el banco. Si lo saca o si le queda muy poquito, pues eso genera un riesgo a nivel de mercados. Y van a saber que nosotros no tenemos un respaldo y no nos van a prestar, nos bajan calificación y entramos precisamente hasta en riesgo de comercio y transabilidad. Entonces es importante explicar que es importante porque es
generar modelos de desarrollo que generen superávit y no pérdidas, para que salgamos en una senda de crecimiento, y que nosotros debemos desarrollar muchos sectores y no descuidar el energético. ¿Por qué? Y hay una cosa muy importante que nos decía nuestro invitado, que es de aplaudir, y es muy chévere, por eso se hacen estos consensos, que hay mucho dinero que se puede recoger de muchos lados, pero la invitación yo les diría, no nos lo gastemos, quitámoslo en activos productivos que generen renta directa e inmediata, ¿sí? Es así como países que estuvieron muy pobres, Corea, en el ejemplo de la guerra, que era un comparativo con Colombia, logró salir adelante. Singapur, castigando el tema de su corrupción, logró salir adelante. Y no por nada son de los países con mejor atracción de inversión extranjera. Entonces, estas ideas precisamente nos pueden ayudar que de parte y parte, si unimos todo ese consenso, podemos generar unas finanzas sostenibles y unas finanzas que nos vayan a generar superávit en todos los indicadores. Alberto. Nuestro invitado, Cristóbal, cuéntenos, ¿qué tal está? Dos conceptos que hay, dos visiones distintas. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo que hay que ir por partes. O sea, primero es que se necesita una política de renta básica de emergencia, ¿ya? En este momento, y que los recursos existen para poderla garantizar. Ese es un elemento que hasta ahora no le ha faltado voluntad política de este gobierno para que se pueda hacer posible, porque podríamos decir que hay una gran mayoría, acaba de decir, más de 68 congresistas están respaldando esa renta básica. Falta voluntad del gobierno que la quiere asimilar, entre otras cosas, porque el concepto de este gobierno es que esta pandemia le salga barata. Quieren que sea una pandemia barata, digamos, bajo el sacrificio, el esfuerzo y bajo los hombros, encima de los hombros de los ciudadanos, que son los que están haciendo el mayor gasto y el mayor esfuerzo para contrarrestar esta pandemia. Entonces, esta pandemia para el gobierno quiere que sea totalmente barata y no ha tenido la voluntad política para eso. Y el segundo elemento es que sí, o sea, nosotros no tenemos una condición fiscal, digamos, robusta como otros países que tienen con qué garantizar una renta básica permanente, pero en los elementos que entrega Alejandro, es parte de la discusión que hay que avanzar para efectos de primero, después de dar el paso frente a una renta básica de emergencia, cómo se puede volver una renta básica, digamos, permanente, me parece. Y el segundo aspecto, frente a la pregunta que hizo Alejandro sobre el tema de corrupción, la matriz de la corrupción no justamente nace en las regiones. La matriz de la corrupción, incluso hoy que el comportamiento frente al manejo de esta pandemia es sustancialmente centralista y con algunos visos de autoritarismo, ya en consulto frente a, digamos, al mismo Congreso, ya se reflejan todos los aspectos de corrupción y de manejo de los recursos en esta pandemia. Entonces, ese es un tema que toca a todo, pero de hecho, hace unos días escuchaba al gobernador del Magdalena planteando el nuevo, digamos, poniendo en el escenario el debate sobre la necesidad de un país federalizado frente a todo ese rezago que ha tenido los procesos de descentralización profunda. Entonces, yo creo que también se abre un debate en esa perspectiva, porque si ha habido un momento donde se ha concentrado al 100% el manejo de esta pandemia sin tener en cuenta las regiones, a los alcaldes, que son los que tienen la conexión directa con la ciudadanía, ha sido un gobierno centralista que ha tenido, ya conocemos, todos unos aspectos de corrupción que se generan desde el núcleo central del país. Cristóbal, muchas gracias y esperamos en un próximo programa seguir. Jimena, tenía una pregunta para que no la dejemos en escritorio. No, era solamente una opinión. Es que incluso las personas o las familias que han tenido una educación financiera pudieron haber sobrevivido 3 meses, pero ya a estas alturas yo pensaría que la gente está sobreviviendo. O sea, ya por más juicio en las finanzas, ya a estas alturas muchas personas ya no tienen empleo. El confinamiento más largo que hay. O sea, Colombia siempre lleva
se ubica de primero en aspectos, podríamos decir, negativos. Es el confinamiento más largo, llevamos 5 meses y eso está generando ya un cansancio. Y a todo nivel. A todo nivel, sin que los indicadores de toda esta crisis pandémica nos muestren por lo menos una luz de esperanza de que vamos a salir del atolladero. Es que sobrevivir. Sí, realmente es una etapa difícil. Muchas gracias, Cristóbal, y esperamos seguir comunicándonos cuando se acerque el evento. Lo invitaremos nuevamente por acá para que comentemos ya en detalle las distintas conferencias que se van a desarrollar en este evento internacional sobre pandemia, economía y política. Cristóbal, muchas gracias y muy buena tarde ya en la ciudad de Barranquilla. Gracias. Muy buena tarde. Qué bien conocerte, María Ximena, muy amable. Vale, muy buena tarde. Profesor Óscar Lozano, tenemos unos temas interesantes en panorama distrital y en panorama nacional. El Plan Marshall, ¿cómo ve usted ese panorama distrital, profesor Lozano? Ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa, nos quedan 3 minutos de programa y llegamos al final de panorama económico. Doctor Ávila, antes de referirme al panorama distrital, permítame comentar unos datos, darles unos datos a ustedes y a los oyentes sobre cuál ha sido el comportamiento de la economía en este balance de estos 2 años de la administración de Iván Duque. Es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, 2020 abril había una producción de 796.164 barriles de petróleo, bajó a 735.000 barriles, un 7.7% negativo. Las exportaciones, pues sí tienen un saldo, digámoslo así, positivo. Claro que el año pasado teníamos un promedio de 3.096 por esta época del año y han venido como se dice de 1.844 millones en abril, aumentaron a 2.278. El consumo de energía en gigavatios en este año del 2020 se ha presentado, digamos, un promedio de 5.201, pero se hizo un saldo positivo de 5.929 a julio de este año. La producción de café, muy importante, hablemoslo así, en abril del 2020 0.74 ha aumentado un 1.36%. Y un tema adicional, el Banco de la República, a través de su gerente Juan José Echavarría, está muy preocupado, lo dijo en días pasados en varios periódicos, por el aumento desaforado de la deuda externa. La deuda externa está en un monto de 145.000 millones de dólares, que representa el 49.3% del Producto Interno Bruto. Pues bueno, él está muy preocupado, pero no sería muy positivo, digamos muy a propósito en estos momentos de pandemia, que el Banco de la República, no digamos que le entregue todas las reservas internacionales al gobierno, no, pero sí una parte, una ayuda, un auxilio, porque como él mismo lo dice, ¿a dónde va a llegar el país? ¿Quién va a pagar este monto tan exagerado, tan exacerbado? Si estamos decreciendo a menos 7%, la deuda está prácticamente en un 49.3% del PIB. Entonces es algo que es bastante, no solamente diría yo desproporcionado, sino también preocupante, porque entonces el gobierno, como lo decía nuestro invitado anteriormente, el gobierno la quiere sacar barata, el gobierno no quiere invertir, el gobierno a años anteriores muy pocos recursos, dice que 117 millones y lo único que ha gastado son creo que 7 millones o 7 millones, no tengo la cifra exacta, pero entonces es para hacer un balance. Y con respecto al Plan Marshall, hay algunas inquietudes. Hoy precisamente hablaba el director del Catastro de que se va a congelar, por ejemplo, el impuesto predial para el año 2021, pero teniendo el comportamiento del IPC, si aumenta, si se mantiene estable, entonces que eso ahí va a depender si se congela, si no hay un aumento, o si es un aumento para algunos sectores, algunos estratos, en el estrato 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, eso de una u otra forma hay que esperar. Yo entiendo la situación. Puede que sea la perspectiva sea muy buena, porque lo que se busca es reducir los gastos de los hogares y aumentarlos. Pues no me atrevo yo a hacer mayores consideraciones. Hay que esperar que se desglose más, que Claudia López, nuestra querida alcaldesa, sea más cita en esta propuesta que tiene de su Plan Marshall. Muchas gracias. Perfecto, profesor Óscar Lozano. Estamos llegando al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo.
La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Hoy nos acompañaron en la mesa de trabajo Jimena Charri, Alejandro Velandia, Óscar Lozano, cada uno desde luego en sus casas, pero con la coordinación de nuestro ingeniero sonido, Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.